Entró a la tienda esperando una tarde normal, solo una visita rápida para ver cómo iban las cosas. Pero desde el momento en que cruzó la puerta, lo sintió. La mirada dura e inquietante del guardia de seguridad clavada en su espalda. La cajera se detuvo a mitad de la frase, entrecerrando los ojos. Cada paso que daba Daniel hacía que la tensión se volviera más espesa, como si toda la tienda hubiera decidido en silencio que él no pertenecía allí. En cuestión de minutos sería acusado, humillado y tratado como un criminal, y ninguno de ellos sabía que en realidad era el dueño de la tienda que estaban protegiendo. Antes de continuar, dale like y suscríbete para que más historias como esta lleguen a las personas que necesitan escucharlas. Daniel Brooks era el tipo de hombre al que rara vez se le nota en una multitud, de pocas palabras, humilde y siempre moviéndose con un propósito silencioso. Creció en un vecindario donde las oportunidades eran escasas, donde cada logro tenía que ganarse con esfuerzo y una fe inquebrantable. Su madre solía decirle, si el mundo no te abre una puerta, constrúyela tú mismo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Empezó con una pequeña tienda en línea en su diminuto apartamento y poco a poco fue expandiéndose a tiendas físicas, una sucursal a la vez, hasta que su marca se hizo conocida por sus precios justos y su servicio cercano a la comunidad. Pero incluso con el éxito, nunca permitió que se creara distancia entre él y la experiencia diaria de los clientes. Creía que un negocio solo se mantenía honesto cuando su dueño entendía lo que ocurría en el terreno, no desde detrás de un escritorio. Por eso hacía visitas sin avisar, vestido de forma sencilla, sin decirle a los gerentes quién era, solo para observar el comportamiento real, las interacciones reales, sin filtros ni títulos. Ese día en particular, eligió una tienda recién inaugurada en el lado este de la ciudad, una sucursal en la que tenía grandes esperanzas. Quería observarlo todo: la disposición de los pasillos, la amabilidad del personal, la transparencia de los precios, la comodidad que sentían los clientes al comprar. Para Daniel, estas observaciones no tenían que ver con las ganancias, sino con la dignidad. Alguna vez fue tratado con desprecio en tiendas cuando no tenía nada, y se prometió a sí mismo que ningún cliente de su propio negocio volvería a sentirse pequeño o no bienvenido. Daniel fue a evaluar el servicio al cliente, pero en su lugar pronto descubriría cuán profundamente seguían viviendo los prejuicios bajo la superficie. En el momento en que Daniel avanzó más dentro de la tienda, la energía a su alrededor cambió de una forma que no pudo ignorar. No estaba buscando problemas, solo observando en silencio, pero el personal parecía notarlo por las razones equivocadas. Algunos clientes miraban por encima del hombro cuando él pasaba, sus ojos quedándose un poco más de lo normal. Al principio, Daniel lo ignoró. Tal vez había entrado en un momento ocupado, tal vez la gente estaba estresada, tal vez estaba pensando demasiado. Pero entonces vio al guardia de seguridad, un joven alto, de hombros anchos, que se encontraba cerca de la entrada, mirándolo fijamente como si su sola presencia necesitara vigilancia. Daniel se dirigió al pasillo de artículos para el hogar, fingiendo comparar dos productos, pero el guardia lo siguió sutilmente, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. Cuando Daniel cambiaba de pasillo, el guardia cambiaba de pasillo. Cuando se detenía, el guardia se detenía. Cada vez que tocaba un producto, revisando su calidad, leyendo la etiqueta, el guardia se inclinaba hacia adelante, como esperando que se guardara algo en su bolsillo. El corazón de Daniel se calmó, no por miedo, sino por familiaridad. Ya había vivido este tipo de juicio silencioso antes, mucho antes de alcanzar el éxito. En aquel entonces no tenía más opción que tragarse la incomodidad, pero ahora, de pie en una tienda que había construido con sus propias manos, la experiencia le dolió más de lo que esperaba. Tratando de mantener calma, se movió hacia el fondo de la tienda, queriendo continuar con su inspección, pero incluso los empleados detrás del mostrador parecían incómodos. La cajera le susurró algo a otra trabajadora, y sus miradas se dirigían hacia él una y otra vez.
Una mujer en el mostrador de atención al cliente se quedó a mitad de una frase durante una devolución y observó a Daniel pasar, como si llevara una señal de advertencia. Un empleado, fingiendo ordenar productos en un estante, lo siguió lentamente por el pasillo, aparentando estar ocupado, pero claramente espiándolo. En sus ojos, él no era un dueño de negocio ni un hombre trabajador haciendo su labor. Era una amenaza, un extraño, un problema. Daniel trató de mantener calma, caminando lentamente por el pasillo de electrónicos, fingiendo comparar dos productos similares, pero el guardia se acercó más, ahora demasiado cerca, con una presencia pesada y amenazante. «Señor, necesitamos revisar su bolso». Daniel negó ligeramente la cabeza, intentando explicar que no llevaba ningún bolso, pero el guardia lo ignoró. En ese momento apareció el gerente, frunciendo el ceño, la voz creciendo cada vez más alta. «Ha estado actuando de manera sospechosa y debemos seguir el protocolo», dijo, mirando a su alrededor mientras un pequeño grupo comenzaba a reunirse. Los murmullos se extendieron por la tienda. Algunos clientes levantaron discretamente sus teléfonos y empezaron a grabar. El guardia dio un paso más, bloqueando el paso de Daniel. «Vacía tus bolsillos», exigió, señalando firmemente. El rostro de Daniel se tensó, una mezcla de rabia e incredulidad hervía en su interior. Levantó las manos, intentando mantener la calma, pero la humillación era asfixiante. Con un movimiento duro y deliberado, el guardia metió las manos en los bolsillos de Daniel, palpándolos bruscamente mientras murmuraba algo sobre asegurarse de que no faltara nada. Cada segundo se sentía como una eternidad. Daniel podía sentir el peso de todas las miradas sobre él, miradas cargadas de juicio y asunciones, cada una cortando más profundo que cualquier palabra. No dijo nada, se mantuvo erguido, negándose a darle la satisfacción de verlo reaccionar. Pero por dentro, su pecho ardía de rabia e incredulidad. Ahí estaba él, el dueño de la tienda, siendo tratado como un criminal, despojado de su dignidad y humanidad frente a completos desconocidos, solo por las asunciones basadas en el color de su piel. El guardia terminó de palpar los bolsillos de Daniel, murmurando acusaciones entre dientes, y por un momento Daniel sintió cómo el peso de la sala caía sobre él. Los murmullos se habían vuelto más fuertes. Algunos compradores miraban sus teléfonos, otros observaban abiertamente, todos convencidos de que estaban presenciando un robo en progreso. Entonces, con lentitud deliberada, metió la mano en su abrigo y sacó su billetera. La abrió y mostró su identificación. «Soy Daniel Brooks», dijo con claridad, con una voz firme que resonó en la tienda, ahora repentinamente en silencio. El lugar se quedó gelado. El guardia dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, incrédulo. El gerente perdió todo el color. Su boca se abría y se cerraba, pero no salían palabras. Los empleados que antes susurraban y sonreían con desprecio, bajaron la mirada, avergonzados. Daniel se mantuvo sereno, erguido, pero la rabia, la humillación y la incredulidad que había sentido durante los últimos minutos seguían vivas bajo la superficie. Las personas que lo habían tratado como a un criminal, que habían asumido lo peor de él sin pensarlo dos veces, ahora se enfrentaban a sus propios prejuicios. El silencio era pesado, roto solo por algunas disculpas murmuradas y movimientos nerviosos. La lección era amarga y clara. Las asunciones basadas en el prejuicio pueden humillar incluso a las personas más exitosas y respetadas. Y en esa tienda silenciosa y atónita, la afirmación calmada de la identidad de Daniel se convirtió en algo más que una victoria personal. Se volvió un espejo que reflejaba las duras realidades del perfilamiento racial, la injusticia y el trabajo que aún queda por hacer para crear una sociedad donde nadie sea tratado como culpable simplemente por existir en un espacio que tiene todo el derecho de ocupar. Después de la revelación, la tienda permaneció en silencio, pero el ambiente seguía cargado de incomodidad.
El guardia, el gerente y los empleados ahora comprendían la magnitud de su error, pero las disculpas parecían insuficientes frente a la humillación que Daniel había soportado. Durante unos momentos, él simplemente miró a su alrededor, observando los mismos pasillos que alguna vez recorrió con esperanza, ahora cargados con el peso del prejuicio. Este incidente fue más que una ofensa personal, fue un ejemplo contundente de cómo el sesgo puede arrebatar la dignidad a cualquiera, no importa sus logros o contribuciones. Mientras los empleados se movían torpemente, Daniel comprendió que esta experiencia se quedaría con él más tiempo que cualquier pérdida financiera o fallo administrativo. Permanecería como un recordatorio de los puntos blancos de la sociedad y del trabajo que aún se necesita para enfrentarlos. Si has vivido o